Muchas gracias por continuar con nosotros. Si has llegado hasta este momento es porque te ha impactado lo que hemos estado hablando sobre qué es la iglesia. Quiero invitarte para que te suscribas si no lo has hecho a este canal y que nos dejes los comentarios sobre qué te ha parecido este tema y si te gustaría que de alguna manera aclaremos algún punto que te ha quedado alguna duda o no ha sido muy claro, y con todo gusto estaremos contestando y realizando los videos necesarios para que el tema quede completamente claro. Estamos llegando a la cuarta sección, que son algunas conclusiones de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Entonces, como hemos visto a lo largo de esta serie, podemos concluir fácilmente que la iglesia es la plenitud de Cristo y que la conforma la congregación de la tierra con la del cielo. Según la Biblia, el sentido de iglesia está estrechamente relacionado con los conceptos de familia y casa. La iglesia existe para servir y no para ser servida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Cualquier iglesia o congregación a lo largo del tiempo es solo una pequeña parte de la gran iglesia de Dios. Solo Dios tiene la potestad de añadir o sacar miembros de su iglesia. La iglesia de Dios guarda sus mandamientos. Y aquí me quiero detener por un momento porque esto puede ser interpretado de muchas maneras. Porque al final, ¿cómo sabemos que la iglesia verdadera de Dios guarda los mandamientos? Porque dentro de las conclusiones finales está, bueno, pareciera que donde me congrego no cumple con lo que he visto acá que dice la palabra de Dios. ¿En dónde encuentro ese lugar? ¿Cuáles son esas características? Y atrás hemos visto alguna de ellas, y una de las más importantes es que la verdadera iglesia de Dios guarda los mandamientos. Vimos el ejemplo de Elías. Elías guardó los mandamientos. Enoc guardó los mandamientos. Moisés guardó los mandamientos. Jesús también. Entonces estamos viendo que miembros de esa iglesia guardaron los mandamientos, los apóstoles. Entonces es importante aclarar este punto porque el concepto que puedas tener de mandamiento esté un poco errado, y vamos a ver eso a la luz de la palabra de Dios. Veamos en la Biblia parte de lo que acontecerá al final de los tiempos. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículos del 8 al 12. Dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice el versículo 11: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí viene lo interesante en el versículo 12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Guardan los mandamientos de Dios? Apocalipsis en este momento nos está trasladando o dando una visión de cómo será esos tiempos finales, donde hay una bestia, donde hay una marca, donde hay una imagen. Y está hablando de que hay unos santos en ese momento que guardan los mandamientos de Dios. Te pregunto, ¿esos santos son miembros de esa
iglesia del Dios viviente, la que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de esa iglesia que es familia, casa, templo, cuerpo. Esta declaración es muy significativa por el contexto en que se halla. El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos. Pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces estamos viendo en Apocalipsis que este grupo de santos o de miembros de la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Pero tú puedes estar preguntando, pero ¿es que los mandamientos fueron abolidos en la cruz? No, los mandamientos no fueron abolidos en la cruz. Porque ¿qué hacemos con versículos como Romanos 7:7, en donde el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y estamos hablando ya tiempo después de que Jesús murió, en donde muchos marcan el hecho de que ahí fueron donde quedaron abolidos los mandamientos. Me imagino que algunos de ustedes deben estar pensando, no, los mandamientos no fueron abolidos, sino que ahora son dos, como dijo Jesús. Otros pueden estar pensando, no, realmente Jesús lo que dejó fue un nuevo mandamiento. Bueno, ¿cuáles son esos dos mandamientos o ese mandamiento nuevo? Vayamos al primero de ellos que está en Mateo 22, 36 al 40. Dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claramente estamos viendo acá que Jesús no responde claramente dando los mandamientos que están en Éxodo 20. Él está resumiendo, básicamente. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está haciendo referencia a la primera tabla. Y cuando dice, este es primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está haciendo referencia a los mandamientos que están en la segunda tabla. Entonces, los mandamientos del primero al cuarto es amor y obediencia a Dios, y del quinto al décimo es amor al prójimo. Pero bueno, que no sean mis palabras. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Qué interesante que el versículo 40 dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, ¿a qué ley se está haciendo referencia si realmente después de eso iba a ser abolida? Entonces, si después de que Jesús muere, esa ley iba a ser abolida, entonces estamos hablando que estos dos mandamientos también quedaron abolidos, porque dice que esos dos mandamientos depende toda la ley. Y si ya la ley fue abolida, estos dos ya no tienen por qué existir. Ahora, ¿era esto realmente nuevo? Veamos lo que dice Levíticos capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Jesús lo que está haciendo es mencionar lo que ya había sido escrito. Él no estaba diciendo nada nuevo. ¿Y qué hay del primer mandamiento sobre amar a Dios? Veamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Era esto realmente algo nuevo?
Ya vimos que no. ¿Y qué hay de este versículo en Juan capítulo 13, versículo 34? Que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acabamos de leer en Levítico que era algo que ya estaba escrito, pero este versículo de Juan tiene algo especial. El mandamiento de amar no era nuevo en sí, como acabo de decir. Pertenecía a las instrucciones dadas por el Señor mediante Moisés. El mandamiento era nuevo en el sentido de que se había dado una nueva demostración de amor que se ordenó a los discípulos que imitaran. Mediante una revelación del carácter de su Padre, Jesús había presentado ante los hombres un nuevo concepto del amor de Dios. El nuevo mandamiento ordenaba a los hombres que preservaran la misma relación mutua que Jesús había cultivado con ellos y con la humanidad en general. El mandamiento antiguo ordenaba a los hombres que amaran a su prójimo como a sí mismos, pero el nuevo los instaba a amar como Jesús había amado. No hay forma, de acuerdo a lo que hemos leído de la misma Biblia, que los mandamientos hayan sido abolidos, cambiados por dos o por un nuevo mandamiento. Cuando leímos en Apocalipsis que esos santos que están aquí en la tierra y que guardan los mandamientos, no se refiere a otros, sino a los que están en Éxodo 20, del 1 al 17. Y es que Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pregunto, ¿ya pasó el cielo y la tierra? ¿Ya se cumplió todo? Claro que no. Aquí seguimos en espera de cumplimientos proféticos. Entonces, siguen vigentes. Esto es tu decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿Lo que dicen los hombres o lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice tu líder religioso, tu líder de iglesia o lo que dice la palabra de Dios? Ahora, continuando con las conclusiones, la última que vimos fue: la iglesia de Dios guarda sus mandamientos. Ahora sí tienes el fundamento bíblico para esto. Un miembro de la iglesia verdadera puede predicar libremente por la autoridad que nos da Dios y no un hombre o un puesto eclesiástico. Después de haber mencionado solo algunas conclusiones, vamos a pasar a la última sección. Esta sección son extractos de varios libros que nos amplían un poco más de lo que es la iglesia. Entonces es así como pasamos a nuestra quinta y última sección. ¿Qué es la iglesia según los testimonios? En Hechos de los Apóstoles, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Y es importante acá que todo lo que vayamos a leer, ya ahora podemos entenderlo más ampliamente después de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces va a ser mucho más provechoso cada uno de estos párrafos, porque ya con ayuda de Dios vamos a poder extraer mucho mejor la enseñanza. Y como en este caso dice que la iglesia fue organizada para servir, y todos los líderes que están dentro de ella y toda la congregación que está dentro de ella
está para servir. Hechos de los Apóstoles sigue diciendo en la misma página, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. En el mismo libro, en la página 10, párrafo 3 dice, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Y ahora sí estamos entendiendo que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Está en este libro escrito lo mismo que dice la palabra de Dios, lo mismo que dice la palabra de Dios. Hay una iglesia que está en el cielo y hay una iglesia que está en la tierra y se ha unido por medio del sacrificio de Cristo y estamos trabajando juntos. La iglesia que está en el cielo viene acá a la tierra a ayudarnos para poder predicar el evangelio, para mejorar nuestro carácter, nuestra transformación. Así es como trabaja una iglesia. Hechos de los Apóstoles, página 11, párrafo 1 dice, durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Y esta estrofa es muy utilizada para decirle a los miembros de congregación que aunque veas todo mal, aunque sepas que se están haciendo muchas cosas malas, no puedes dejar de congregarte aquí, porque aunque débil e imperfecta que parezca la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Pero ahora estamos hablando de la iglesia que va más allá del lugar a donde yo voy. Cuando comparamos la iglesia que está en el cielo con la iglesia que está acá en la tierra, ¿cómo se ve la iglesia que está aquí en la tierra? Pareciera débil e imperfecta. ¿Por qué? Porque yo soy débil e imperfecto y estoy trabajando y luchando con Dios para poder llegar a ser fuerte en Él, para poder llegar a ser perfecto en Él, en mi esfera. Y no, esto no está en un contexto de la congregación, del templo, de la organización, que porque todo está mal, no puedes dejar la iglesia, no puedes dejar de congregarte aquí, no puedes denunciar ni decir nada porque estás causando división, estás causando molestia, estás lleno del espíritu de Satanás. Y eso no es así, y este párrafo no tiene esa aplicación. La iglesia parece débil e imperfecta porque nosotros, los que formamos parte de la iglesia del Dios viviente, somos débiles e imperfectos. Y esa iglesia es el objeto a la cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. ¿Y a dónde está esa iglesia? En todo el mundo, en diferentes denominaciones, que al final de los tiempos Dios sacará de sus diferentes lugares para llegar a formar
un solo grupo. Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Entonces, si aplicáramos el texto anterior a la iglesia donde yo me congrego o a la iglesia o a mi denominación, entonces este texto deberíamos aplicarlo también, que mi iglesia es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Pero lastimosamente no es así. Entonces no estamos hablando de la misma iglesia. Sigue diciendo este otro texto. El Señor ha hecho de su iglesia el repositorio de la influencia divina. El universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales por los cuales la corriente de vida fluye al mundo a fin de que muchos sean convertidos y a su vez puedan llegar a ser canales por los cuales la gracia de Cristo corra para regar las porciones desérticas de la viña del Señor. En este otro texto nos dice lo siguiente: la gloria de la iglesia de Dios radica en la piedad de sus miembros. ¡Wow! ¿Nos vemos reflejados en eso? ¿Soy yo una persona piadosa? Sigue diciendo, porque allí está el escondedero del poder de Cristo. La influencia de los sinceros hijos de Dios puede ser estimada como de poco valor, pero será sentida a través del tiempo y revelada debidamente en el día de la recompensa. La luz de un verdadero cristiano que brilla a través de una firme piedad y de una fe invariable demostrará al mundo el poder de un Salvador vivo. Sigue diciendo en este otro texto: el mismo peligro existe hoy en día para los que profesan ser depositarios de la ley de Dios. Están demasiado listos para adularse a sí mismos, pensando que la consideración en la cual tienen a los mandamientos los preservará del poder de la justicia divina. Rehúsan ser reprobados por el mal y acusan a los siervos de Dios de ser demasiado celosos para eliminar el pecado del campamento. Tenemos este otro por acá que dice: la iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. En este libro que llama Joyas de los Testimonios, tomo 3, dice: una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluidos en la edificación como piedras vivas, y cada piedra ha de emitir luz. Cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja. En este otro libro, Palabras de vida del Gran Maestro, dice: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Tenemos este otro texto por acá que dice: Dios llama ahora a todo el que tenga un conocimiento de la verdad, a todo el que sea depositario de la sagrada verdad, a levantarse e impartir la luz del cielo a los demás. Dice: todo el cielo está mirando con intenso interés a la iglesia para ver lo que sus miembros individuales están haciendo para iluminar a los que se hallan en tinieblas. Qué interesante que en este texto no nos habla de una congregación, no nos habla de la iglesia a nivel mundial, no. Dice que está posando su mirada con mucho interés sobre la iglesia para ver lo que sus miembros de forma individual están haciendo para iluminar a los que se hallan en tinieblas. En el libro Hechos de los Apóstoles dice: la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si
y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. En el Deseo de todas las gentes, en la página 634, dice: la iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo Él mismo el gran centro del cual irradia toda gloria. Dice este texto, que está igual en el mismo libro del Deseado de todas las gentes: a los que remitieren los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie os engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Dios. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Dice este otro texto: Cristo ha dado a la iglesia amplias facilidades para poder recibir abundantes ganancias de gloria de su posesión redimida y adquirida. La iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia, su amor y su gracia han de aparecer en su plena y final manifestación. Sigue diciendo en el mismo libro: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los suyos. El Señor está ligado por una promesa eterna de proveer poder y gracia a cada cual que es santificado por la obediencia a la verdad. Cristo, a quien es dado todo poder, así en el cielo como en la tierra, coopera con su simpatía, con sus agentes, las almas sinceras que cada día tras día participan del pan de Dios, que desciende del cielo. La iglesia de la tierra, unida a la iglesia del cielo, puede cumplir todas las cosas. De esta forma hemos terminado esta serie que es la iglesia. Hemos hecho un amplio recorrido por la palabra y diversas literaturas con el fin de encontrar respuesta y lograr un concepto más amplio
sobre qué es la iglesia. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Por favor, comparte con tus amigos, familia y hermanos en Cristo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subimos contenido nuevo. Así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de esta serie. Nos vemos pronto en otro video acá en este canal Ministerio de Diáconos. Bendiciones.